5 mujeres asesinadas en menos de 3 meses. Todas en un área de 1 kilómetro cuadrado. Todas mutiladas de la misma manera específica. Scotland Yard tenía cientos de testigos. Tenían cartas del asesino. Tenían huellas en las escenas del crimen. Pero nunca arrestaron a nadie. 137 años después, en 2019, científicos analizaron ADN de una de las víctimas. Los resultados identificaron al asesino con certeza del 99.2%. Pero Scotland Yard nunca investigó a este hombre en 1888. ¿Por qué? Londres, 1888. La ciudad más grande del mundo. 4 millones de habitantes. Capital del Imperio Británico. Pero en un barrio específico, la realidad era diferente. Whitechapel, East End de Londres. Uno de los distritos más pobres de Europa Occidental. Sobrepoblación extrema. Prostitutas trabajando en las calles porque no había alternativa económica. Criminalidad endémica. Iluminación pública deficiente. Y en este lugar, durante el otoño de 1888, comenzaron los asesinatos. La primera víctima, Mary Ann Nichols. 43 años. Prostituta. Encontrada muerta en Bucks Row el 31 de agosto de 1888, a las 3:40 de la madrugada. No fue un asesinato común, ni siquiera para los estándares violentos de Whitechapel. El cuerpo presentaba mutilaciones específicas, garganta cortada profundamente, de izquierda a derecha. 2 cortes largos en el abdomen. Los órganos internos habían sido manipulados con precisión. El médico forense, Dr. Rees Ralph Llewellyn, declaró que los cortes mostraban conocimiento anatómico. No eran heridas aleatorias. Alguien sabía exactamente dónde cortar. La Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, abrió investigación. Pero en 1888, la investigación criminal moderna apenas existía. No había huellas dactilares catalogadas. No había análisis de ADN. No había cámaras de seguridad. 8 días después, segunda víctima. Annie Chapman. 47 años. Prostituta. Encontrada en el patio trasero del 29 de Ambury Street el 8 de septiembre a las 6 de la mañana. Las mutilaciones fueron más extremas. Garganta cortada. Abdomen abierto completamente. Útero y parte de la vejiga removidos quirúrgicamente. Los órganos desaparecieron. El asesino se los llevó. El doctor George Baxter Phillips, cirujano de la policía, examinó el cuerpo. Su conclusión fue perturbadora: el asesino tiene conocimiento anatómico considerable y habilidad quirúrgica. La prensa británica comenzó a llamarlo Leather Apron por rumores de un hombre con delantal de cuero visto en el área. Pero pronto ese nombre cambiaría. 22 días después, no una, sino 2 víctimas en la misma noche. 30 de septiembre de 1888. La noche del doble evento. Primera víctima de la noche, Elizabeth Stride. 44 años. Encontrada en Dudfields Yard a la 1 de la madrugada. Garganta cortada, pero sin mutilaciones abdominales. La teoría investigativa: el asesino fue interrumpido. El cuerpo fue descubierto minutos después de la muerte. El asesino huyó antes de completar su ritual. Y aparentemente, buscó otra víctima inmediatamente. 45 minutos después, a solo 800 metros de distancia, Catherine Eddowes. 46 años. Encontrada en Mitre Square a la 1:45 de la madrugada. Esta vez, el asesino tuvo tiempo. Las mutilaciones fueron las más extremas hasta ese momento. Cara desfigurada. Abdomen abierto completamente. Riñón izquierdo y útero removidos. Intestinos extraídos y colocados deliberadamente sobre el hombro derecho de la víctima. El médico forense estimó que todas estas mutilaciones se realizaron en menos de 15 minutos. En un espacio público. En una ciudad de 4 millones de habitantes. Y nadie vio nada. La policía entró en pánico. Scotland Yard aumentó las patrullas en Whitechapel. Ofrecieron recompensas por información. Interrogaron a cientos de personas. 3 días después de la muerte de Eddowes, el presidente de un comité de vigilancia recibió un paquete por correo. Dentro, la mitad del riñón de Catherine Eddowes. La carta que acompañaba el paquete decía: le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. La carta estaba firmada: atrápame si puedes. El análisis médico confirmó: el riñón era humano, fresco,
y correspondía con el riñón faltante de Edoves. El asesino no solo mataba, estaba jugando con la policía, y el juego no había terminado. Después del doble evento, Whitechapel entró en estado de histeria colectiva. Las prostitutas dejaron de trabajar solas. Los hombres formaron grupos de vigilancia. Scotland Yard recibía cientos de cartas diarias con teorías, confesiones falsas y acusaciones. Pero entre todas esas cartas, había tres que eran diferentes. La primera llegó el 27 de septiembre de 1888, 3 días antes del doble evento. Estaba dirigida a la Central News Agency, una agencia de noticias londinense. La carta comenzaba: «Querido jefe, sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero aún no lo han hecho». El autor describía los asesinatos con detalles que no habían sido publicados. Mencionaba que la próxima vez cortaré las orejas de la señora y se las enviaré a los oficiales de policía solo por diversión. Y estaba firmada con un nombre que nadie había usado antes: Jack the Ripper. Jack el Destripador. La agencia de noticias inicialmente pensó que era una broma. Pero después del doble evento, cuando encontraron el cuerpo de Catherine Edoves con un corte parcial en la oreja, exactamente como la carta había predicho, la carta fue entregada a Scotland Yard. La segunda carta llegó el 1 de octubre, el día después del doble evento. Era una postal. Decía: «No tuve tiempo de conseguir las orejas para la policía. Gracias por mantener la última carta hasta que hice un poco más de trabajo». La tercera carta llegó el 16 de octubre. Fue la carta del riñón. Scotland Yard analizó las cartas. La caligrafía era consistente. El autor conocía detalles no publicados. Y lo más perturbador, parecía estar planeando continuar. Pero durante octubre de 1888, no hubo más asesinatos. Las patrullas policiales se intensificaron. Había oficiales en cada esquina de Whitechapel. Vigilancia constante. Interrogatorios sistemáticos. Y aún así, el 9 de noviembre, el asesino atacó de nuevo. Mary Jane Kelly, 25 años. La víctima más joven. Encontrada en su habitación alquilada en Miller's Court, Dorset Street, a las 10:45 de la mañana del 9 de noviembre. Este asesinato fue diferente por una razón crucial: ocurrió en interiores. En todas las víctimas anteriores, el asesino había trabajado rápidamente en espacios públicos, siempre con riesgo de ser descubierto. Pero con Mary Kelly, tuvo privacidad. Tuvo tiempo. Y usó ese tiempo completamente. Las fotografías de la escena del crimen de Mary Kelly son tan extremas que Scotland Yard las mantuvo selladas durante más de 100 años. Cuando finalmente fueron desclasificadas, los historiadores forenses las describieron como las más perturbadoras en la historia del crimen británico. El cuerpo había sido completamente destrozado. Cara mutilada hasta ser irreconocible. Órganos internos removidos y colocados alrededor del cuerpo. Corazón desaparecido. El asesino había pasado horas en esa habitación. El doctor Thomas Bond, cirujano de la policía que examinó el cuerpo, escribió en su reporte: «En mi opinión, el asesino no posee conocimiento anatómico científico ni médico. Las mutilaciones fueron realizadas por alguien acostumbrado a manejar cuchillos, pero sin entrenamiento formal». Esta conclusión contradecía directamente a los médicos forenses anteriores, quienes habían insistido en que el asesino tenía conocimiento médico. La contradicción nunca se resolvió. Después de Mary Kelly, los asesinatos cesaron abruptamente. No hubo más cartas de Jack the Ripper. No hubo más mutilaciones características. No hubo más víctimas en Whitechapel con ese patrón específico. El asesino simplemente desapareció. Scotland Yard interrogó a más de 2.000 personas durante la investigación. Arrestaron a más de 300 sospechosos. Investigaron docenas de teorías. Pero cometieron errores fundamentales que sabotearían cualquier posibilidad de resolver el caso. Error número 1: contaminación de escenas del crimen. En 1888, el concepto de preservar evidencia prácticamente no existía. Cuando encontraban un cuerpo, los oficiales permitían que multitudes se acercaran. Los curiosos tocaban objetos. Los periodistas tomaban souvenirs. En el caso de Mary Kelly, docenas de personas entraron y salieron de la habitación antes de que llegara el fotógrafo oficial. Objetos fueron movidos. Evidencia fue destruida. Error número 2: falta de coordinación. La investigación estaba dividida entre la Policía Metropolitana, Scotland Yard, y la Policía de la Ciudad de Londres. Eran dos fuerzas separadas con jurisdicciones diferentes.
No compartían información eficientemente. Catherine Eddowes fue asesinada en territorio de la ciudad de Londres, mientras que las otras víctimas estaban bajo jurisdicción de Scotland Yard. Esta división burocrática significó que evidencias no se compararon adecuadamente y sospechosos fueron investigados 2 veces por diferentes agencias sin coordinación. Error número 3. Prejuicio investigativo. Scotland Yard asumió desde el principio que el asesino era un inmigrante judío o un médico loco. Estas suposiciones estaban basadas en estereotipos, no en evidencia. Cientos de horas de investigación se desperdiciaron siguiendo estas teorías preconcebidas mientras el verdadero patrón fue ignorado. Error número 4. Las cartas. Scotland Yard recibió literalmente cientos de cartas supuestamente de Jack the Ripper. La mayoría eran claramente falsas. Pero los investigadores dedicaron tiempo y recursos analizando cada una. Peor aún, algunas cartas probablemente fueron escritas por periodistas buscando una historia sensacionalista. La famosa carta Dear Boss, que introdujo el nombre Jack the Ripper, tiene características que sugieren que pudo haber sido escrita por alguien con experiencia periodística. Si esta carta fue una falsificación, entonces el nombre más famoso en la historia del crimen fue creado por un fraude. Durante los 137 años desde los asesinatos, investigadores han propuesto más de 100 sospechosos diferentes. Algunos fueron investigados en 1888. Otros fueron descubiertos décadas después por historiadores y criminólogos aficionados. Aquí están los 5 sospechosos más investigados. Sospechoso 1, Aaron Kosminski. Peluquero polaco judío de 23 años que vivía en Whitechapel. Fue ingresado en un asilo mental en 1891. Los archivos de Scotland Yard lo mencionan como un sospechoso fuerte. El inspector jefe Donald Swanson escribió en sus notas marginales que Kosminski fue identificado por un testigo, pero el testigo se negó a testificar porque Kosminski era judío y el testigo no quería ser responsable de la ejecución de otro judío. Kosminski murió en el asilo en 1919. Nunca fue arrestado formalmente. Sospechoso 2, Mantejo John Druitt. Abogado y maestro de 31 años. Tenía entrenamiento médico básico. Fue encontrado muerto en el río Támesis el 31 de diciembre de 1888, aparente suicidio. Su muerte ocurrió pocas semanas después del último asesinato. Algunos investigadores vieron esto como evidencia, el asesino se suicidó por culpa. Pero no hay evidencia directa que lo vincule con los crímenes. Su familia lo describió como mentalmente inestable, pero no violento. Sospechoso 3, Michael Ostrog. Criminal ruso con múltiples condenas por robo y fraude. Era conocido por hacerse pasar por médico. Scotland Yard lo consideró sospechoso porque tenía antecedentes criminales y estaba en Londres durante los asesinatos. Pero registros posteriores mostraron que Ostrog estaba encarcelado en Francia durante algunos de los asesinatos. Sospechoso 4, Francis Tumbletti. Médico charlatán estadounidense de 56 años que vivía en Londres durante los asesinatos. Fue arrestado en noviembre de 1888 por actos indecentes, homosexualidad ilegal en esa época. Huyó a Estados Unidos antes de su juicio. Scotland Yard envió oficiales a Nueva York para investigarlo, pero nunca fue arrestado. Algunos historiadores lo consideran un sospechoso fuerte porque tenía conocimiento médico, estaba en Londres durante los asesinatos y su huida coincidió con el cese de los crímenes. Pero no hay evidencia física que lo vincule. Sospechoso 5, Walter Sickert. Pintor británico famoso. Esta teoría fue popularizada por la escritora estadounidense Patricia Cornwell en 2002. Cornwell gastó millones de dólares en investigación privada, incluyendo análisis de ADN de cartas. Argumentó que las pinturas de Sickert mostraban conocimiento de las escenas del crimen. Pero la teoría Sickert es ampliamente rechazada por historiadores profesionales. No hay evidencia creíble que lo vincule con los asesinatos. Sickert tenía coartadas documentadas para algunas de las fechas. El problema fundamental. Después de revisar décadas de investigación, un patrón emerge. Ningún sospechoso tiene evidencia sólida. Todos los sospechosos principales están basados en coincidencias de tiempo y lugar, teoría especulativa, interpretación subjetiva de notas policiales ambiguas en algunos casos, invención completa. No hay confesión. No hay testigo confiable. No hay arma recuperada. No hay evidencia forense que vincule a algún individuo específico con alguna de las víctimas. Hasta 2019. En ese año, todo cambió.
Un científico forense británico llamado Dr. Harry Lowelainen publicó un estudio en el Journal of Forensic Sciences. Había analizado ADN de un chal que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes, la cuarta víctima. El chal había sido preservado por un oficial de policía en 1888 y pasado a través de su familia durante 131 años. Lowelainen extrajo dos tipos de ADN del chal. ADN mitocondrial de Catherine Eddowes, confirmado por descendientes de su familia, ADN de un hombre. El ADN del hombre fue comparado con ADN de descendientes conocidos de Aaron Kosminski. El resultado, coincidencia del 99.2%. Según el análisis de Lowelainen, Aaron Kosminski, el peluquero polaco de 23 años, era Jack the Ripper. Pero aquí está el problema que nadie puede explicar. Scotland Yard nunca investigó seriamente a Kosminski en 1888. Apareció en listas de sospechosos, sí, pero nunca fue arrestado. Nunca fue interrogado formalmente. Nunca fue vigilado. ¿Por qué? Si tenían suficiente sospecha para incluirlo en sus archivos, ¿por qué no lo investigaron? Y más importante, ¿sabían más de lo que documentaron oficialmente? El estudio del Dr. Harry Lowelainen en 2019 causó titulares internacionales. Jack the Ripper finalmente identificado, declararon los medios. Pero la comunidad científica forense tuvo una reacción muy diferente. Varios problemas fundamentales con el análisis de ADN emergieron inmediatamente. Problema 1. Cadena de custodia. El chal supuestamente perteneció a Catherine Eddowes. Fue tomado de la escena del crimen por el sargento Amos Simpson en 1888. Pero aquí está el primer problema: no hay documentación oficial que confirme que Simpson estaba en esa escena del crimen. Su nombre no aparece en los reportes policiales de esa noche. El chal pasó por la familia Simpson durante 131 años. Fue mostrado en exposiciones públicas. Fue tocado por docenas de personas. Fue almacenado en condiciones no controladas. En términos forenses modernos, la cadena de custodia está completamente comprometida. No hay forma de garantizar que el ADN encontrado en el chal realmente proviene de 1888 y no de contaminación posterior. Problema 2. Contaminación del ADN. El chal fue manejado por múltiples personas durante más de un siglo. Cada persona que lo tocó dejó ADN. Lowelainen argumenta que usó técnicas para aislar ADN antiguo del ADN moderno. Pero varios científicos forenses han cuestionado si esto es realmente posible con un objeto tan contaminado. Dr. Alec Jeffries, el inventor del análisis de ADN forense, declaró en una entrevista: sin una cadena de custodia clara, cualquier resultado de ADN de este chal es científicamente cuestionable. Problema 3. ADN mitocondrial versus ADN nuclear. Lowelainen usó ADN mitocondrial, no ADN nuclear. Esta es una distinción crucial. El ADN nuclear es único para cada individuo, excepto gemelos idénticos. Es lo que se usa en casos criminales modernos para identificaciones definitivas. El ADN mitocondrial se hereda solo de la madre. Es compartido por todos los descendientes maternos de una persona. Esto significa que miles de personas pueden tener el mismo ADN mitocondrial. Una coincidencia de ADN mitocondrial del 99.2% no identifica a un individuo específico. Identifica un linaje materno. En otras palabras, el análisis no prueba que Aaron Kosminski estuvo en contacto con el chal. Solo prueba que alguien de su línea materna pudo haber estado en contacto con él. ¿Cuántas personas en Londres en 1888 compartían ese linaje materno con Kosminski? Cientos. Quizás miles. Problema 4. Revisión por pares. El estudio de Lowelainen fue publicado en el Journal of Forensic Sciences. Pero varios científicos notaron irregularidades en el proceso de revisión. Críticos argumentaron que el estudio no proporcionó suficiente información sobre la metodología. Los datos crudos no fueron compartidos con otros investigadores para verificación independiente. En ciencia forense, la replicación es fundamental. Si otros científicos no pueden replicar tus resultados con los mismos datos, la conclusión es cuestionable. Hasta el día de hoy, ningún laboratorio independiente ha podido verificar los resultados de Lowelainen porque el chal está en manos privadas y el acceso es limitado. La conclusión científica real. El análisis de ADN de 2019 es interesante, pero no concluyente. Añade a Aaron Kosminski como un sospechoso posible, pero no lo confirma como Jack the Ripper más allá de duda razonable. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿quién era Aaron Kosminski realmente?
Aaron Kosminski, el perfil. Aaron Kosminski nació en 1865 en Kłodawa, Polonia, entonces parte del Imperio Ruso. Era judío askenazí. En 1881, a los 16 años, emigró a Londres con su familia. Se establecieron en Whitechapel, el mismo distrito donde ocurrirían los asesinatos 7 años después. Kosminski trabajaba como peluquero. Tenía su propio pequeño negocio en Whitechapel. Por todos los registros, era un trabajador tranquilo que vivía con su familia. Pero en algún momento alrededor de 1888 o 1889, su salud mental comenzó a deteriorarse. Los registros médicos del asilo mental donde fue internado en 1891 describen sus síntomas. Alucinaciones auditivas, escuchaba voces, paranoia severa, creía que sus enemigos lo perseguían, negativa a comer comida preparada por otros, temía envenenamiento, negativa a bañarse o mantener higiene personal, comportamiento antisocial. El diagnóstico oficial fue demencia paranoide. En términos modernos, probablemente sufría de esquizofrenia paranoide. Kosminski pasó el resto de su vida en instituciones mentales. Murió en 1919 a los 53 años de causas naturales. Nunca fue violento en el asilo. Nunca atacó a personal o pacientes. Los registros lo describen como inofensivo. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Puede una persona pasar de ser un asesino serial extremadamente violento a un paciente mental pacífico sin ningún episodio violento intermedio? En 1987, casi 100 años después de los asesinatos, un historiador llamado Martin Fido descubrió anotaciones marginales en un libro de memorias policiales. El libro había pertenecido al inspector jefe Donald Swanson, uno de los principales investigadores del caso Jack the Ripper. En los márgenes de una página específica, Swanson había escrito a mano: Kosminski fue el sospechoso. Swanson escribió que Kosminski fue identificado por un testigo como el hombre visto con una de las víctimas poco antes de su muerte. El testigo era, según Swanson, también judío. Pero el testigo se negó a testificar formalmente. La razón, según Swanson, no quería ser responsable de que un compañero judío fuera ahorcado. Después de esta negativa, según las notas de Swanson, Kosminski fue enviado a un asilo mental y Scotland Yard cerró la investigación. Esta historia, si es verdad, explicaría por qué nunca hubo arresto formal. Pero hay problemas serios con la historia de Swanson. Problema 1. Ningún testigo oficial. No existe registro oficial de ningún testigo que identificara a Kosminski. Los archivos de Scotland Yard no mencionan este supuesto testimonio. Las notas de Swanson fueron escritas décadas después de los eventos. Es posible que su memoria fuera inexacta. Problema 2. Timeline incorrecta. Según los registros del asilo, Kosminski fue internado en febrero de 1891, más de 2 años después del último asesinato. Si Scotland Yard realmente lo consideraba el principal sospechoso, ¿por qué esperaron 2 años para internarlo? Y más importante, ¿qué estuvo haciendo durante esos 2 años? ¿Por qué no hubo más asesinatos si el asesino estaba libre? Problema 3. Otros sospechosos mencionados. El comisionado de policía Sir Melville Macnaghten escribió un memorándum en 1894 donde menciona 3 sospechosos principales. Kosminski es uno de ellos. Pero Macnaghten escribe que consideraba a Montague Druitt un sospechoso más probable que Kosminski. Druitt se había suicidado en diciembre de 1888. Si Scotland Yard realmente tenía un testigo que identificó a Kosminski, ¿por qué el comisionado consideraba a Druitt más probable? La respuesta más simple: no había evidencia sólida contra ninguno de ellos. Eran solo sospechosos entre muchos. Más allá del cuestionable análisis de ADN y las notas ambiguas de oficiales retirados, ¿qué evidencia física real existe del caso Jack the Ripper? Muy poca. Y lo poco que existe plantea más preguntas que respuestas. Evidencia 1. El cuchillo. El asesino usó un cuchillo. Los médicos forenses estimaron que tenía una hoja de entre 15 y 20 centímetros de largo, filosa, posiblemente un cuchillo de carnicero o un bisturí médico. Nunca se encontró el arma. Esto es extraño por varias razones. Un cuchillo cubierto de sangre sería difícil de ocultar en las calles de Whitechapel. Las patrullas policiales estaban buscando específicamente armas sospechosas. ¿Cómo el asesino ocultó o dispuso del cuchillo tan efectivamente que nunca fue encontrado? Evidencia 2. Sangre. Las mutilaciones extremas habrían producido cantidades masivas de sangre. El asesino debía estar cubierto de sangre después de cada asesinato. Sin embargo,
Múltiples testigos reportaron haber visto hombres caminando por Whitechapel poco después de los asesinatos. Ninguno reportó ver a alguien cubierto de sangre. ¿Cómo el asesino se limpió tan rápida y completamente? Una teoría: llevaba un delantal de carnicero, de ahí el apodo Leather Apron. El delantal absorbería la sangre. Luego podría quitárselo, doblarlo y ocultarlo bajo su abrigo. Pero esta es solo especulación. Nunca se encontró un delantal ensangrentado. Evidencia 3. Las cartas. Más de 200 cartas supuestamente de Jack the Ripper fueron enviadas a Scotland Yard y a periódicos. La mayoría son claramente falsas. Pero 3 cartas son consideradas posiblemente genuinas. La carta Dear Boss del 27 de septiembre, la postal del 1 de octubre, la carta From Hell del 16 de octubre, la que incluía el riñón. Estas 3 cartas fueron escritas con diferentes caligrafías. Esto sugiere que fueron escritas por personas diferentes, probablemente todas falsas. El asesino deliberadamente cambió su caligrafía. El asesino tuvo ayuda. Los expertos en caligrafía han debatido durante décadas. No hay consenso. Evidencia 4. El graffiti. La noche del asesinato de Catherine Eddowes, un oficial encontró un mensaje escrito con tiza en una pared cerca de la escena del crimen. El mensaje decía: "The Jews are the men that will not be blamed for nothing". Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. La ubicación era significativa. Un trozo del delantal de Eddowes fue encontrado a pocos metros del graffiti. El comisionado de policía Sir Charles Warren ordenó que el mensaje fuera borrado inmediatamente. Su razón oficial: temía que el mensaje incitara violencia antisemita en Whitechapel. Pero algunos investigadores han especulado que Warren sabía algo sobre el asesino que hacía ese mensaje particularmente problemático. ¿Era el asesino judío? ¿Era el asesino alguien protegido que estaba tratando de culpar a los judíos? El hecho de que Warren ordenara destruir evidencia potencial sigue siendo controvertido. En 1988, el FBI desarrolló técnicas modernas de perfilamiento criminal. Varios perfiladores del FBI han revisado el caso Jack the Ripper usando métodos modernos. El perfil compuesto sugiere: demografía. Hombre blanco, edad entre 20 y 35 años, vivía o trabajaba en Whitechapel, clase trabajadora o media baja, posiblemente soltero o con relaciones disfuncionales. Características psicológicas. Psicópata sexual organizado, inteligencia por encima del promedio, conocimiento de anatomía, debatible, capaz de mezclarse en la comunidad sin levantar sospechas, búsqueda de control y dominio sobre las víctimas, escalada en violencia. Las mutilaciones se volvieron más extremas. Comportamiento. Planificación previa. Eligió víctimas vulnerables en ubicaciones específicas, evitó detección efectivamente, conocía los patrones de patrulla policial, tomó souvenirs, órganos removidos, buscó atención, las cartas a la prensa. ¿Por qué se detuvo? Esta es quizás la pregunta más importante del caso. Los asesinos seriales típicamente no se detienen voluntariamente. Continúan matando hasta que son capturados, mueren o son incapacitados físicamente. Pero Jack the Ripper aparentemente se detuvo después de Mary Kelly en noviembre de 1888. Las teorías principales. Teoría 1. Murió o se suicidó. Mantegue Druitt, uno de los principales sospechosos, se suicidó en diciembre de 1888, pocas semanas después del último asesinato. Algunos ven esto como evidencia de que era el asesino consumido por la culpa. Teoría 2. Fue internado. Aaron Kosminski fue internado en un asilo en 1891. Si era el asesino, esto explicaría el cese de los crímenes. Pero esto no explica el gap de 2 años entre el último asesinato y su internación. Teoría 3. Dejó Londres. Francis Tumbletti huyó a Estados Unidos en noviembre de 1888. Si era el asesino, simplemente continuó su vida en otro lugar. Pero no hay registro de asesinatos similares en Estados Unidos después de su llegada. Teoría 4. Satisfacción del impulso. Algunos perfiladores sugieren que Mary Kelly, el asesinato más extremo, satisfizo completamente el impulso del asesino. Tuvo tiempo, privacidad y libertad completa para realizar sus mutilaciones sin interrupción. Después de esa obra maestra, quizás el impulso simplemente desapareció. Teoría 5. Miedo a captura. La presión policial en Whitechapel después del doble evento era inmensa. Cientos de oficiales patrullaban. Las prostitutas trabajaban en grupos. Los residentes formaron comités de vigilancia. Quizás el asesino simplemente decidió que el riesgo era demasiado alto. Más allá de sospechosos específicos,
El caso Jack the Ripper revela fallos sistemáticos en la investigación criminal del siglo XIX. Fallo 1. Falta de ciencia forense. En 1888, la ciencia forense era primitiva. No había análisis de huellas dactilares. El sistema no fue adoptado en Inglaterra hasta 1901, análisis de sangre para determinar tipo fotografía sistemática de escenas del crimen cadena de custodia de evidencia. Scotland Yard estaba investigando un asesino serial con herramientas del siglo XVIII. Fallo 2. Prejuicio y distracción. Los investigadores persiguieron teorías basadas en prejuicios de clase y raza en lugar de evidencia. Gastaron semanas investigando médicos porque asumieron que conocimiento anatómico significaba educación formal. Ignoraron la posibilidad más simple: un carnicero, trabajador de matadero, o incluso un cazador furtivo tendría el mismo conocimiento práctico de anatomía. Fallo 3. Presión política. El caso se volvió un escándalo político. El gobierno británico fue criticado por su incapacidad de proteger a las mujeres de Whitechapel. Esta presión llevó a decisiones apresuradas. El comisionado Warren renunció en noviembre de 1888, poco después del último asesinato. Su sucesor, James Monroe, heredó una investigación caótica sin liderazgo claro. Fallo 4. Falta de recursos. A pesar de la importancia del caso, Scotland Yard nunca asignó recursos adecuados. La mayoría de los oficiales en Whitechapel estaban realizando patrullas normales, no investigación dedicada. Solo un puñado de detectives estaban trabajando activamente en el caso a tiempo completo. Y aquí está el detalle más revelador de todos. En 1892, solo 4 años después de los asesinatos, Scotland Yard cerró oficialmente el caso como irresuelto. No porque hubieran agotado todas las líneas de investigación. Simplemente porque habían pasado a otros casos y ya no tenían recursos para dedicar a Jack the Ripper. El asesino serial más famoso de la historia fue esencialmente olvidado por las autoridades que supuestamente debían capturarlo. 137 años después de los asesinatos, el caso Jack the Ripper ha generado más de 100 teorías diferentes. Algunas basadas en evidencia histórica, otras en especulación pura, y algunas en conspiración. Vamos a analizar las 3 teorías más creíbles con sus fortalezas y debilidades. Y luego, el twist que podría explicar por qué el caso nunca fue resuelto. Teoría 1. Aaron Kosminski, el sospechoso del ADN. La evidencia a favor. El análisis de ADN de 2019 vincula a Kosminski con Catherine Edoves a través del CHAL. Las notas del inspector Swanson lo identifican como el principal sospechoso, con un testigo que supuestamente lo vio con una víctima. Kosminski vivía en Whitechapel. Conocía el área íntimamente. Un peluquero tendría acceso a cuchillos filosos y conocimiento básico de anatomía del cuello, cortes de afeitado. Su deterioro mental coincide temporalmente con los asesinatos. Los primeros síntomas de esquizofrenia típicamente aparecen entre los 20 y 30 años. Kosminski tenía 23 en 1888. Los asesinatos cesaron y nunca hubo ataques similares después. Kosminski fue internado en un asilo y permaneció allí hasta su muerte. Si era el asesino, esto explicaría por qué los crímenes se detuvieron. La evidencia en contra. El ADN mitocondrial no es identificación definitiva. Miles de personas en Londres podrían haber compartido ese mismo marcador genético. La cadena de custodia del CHAL está completamente comprometida. No hay forma de garantizar que el ADN es de 1888 y no de contaminación posterior. Kosminski fue internado en febrero de 1891, más de 2 años después del último asesinato. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 2 años? ¿Por qué no hubo más asesinatos? El testigo mencionado por Swanson nunca fue documentado oficialmente. No hay nombre. No hay declaración formal. Es posible que Swanson, escribiendo décadas después, confundiera detalles o incluso inventara esta historia. Kosminski nunca mostró comportamiento violento en el asilo. 38 años en instituciones mentales sin un solo incidente violento. ¿Es esto consistente con alguien capaz de las mutilaciones extremas de Jack the Ripper? Probabilidad, 35%. Kosminski es un sospechoso posible, pero no definitivo. La evidencia es circunstancial e incompleta. Teoría 2. Montague John Druitt, el suicida. La evidencia a favor. El comisionado McNaughton lo consideraba el sospechoso más probable en su memorándum de 1894. Druitt se suicidó en diciembre de 1888, pocas semanas después del último asesinato.
El timín es sospechosamente conveniente. Tenía educación. Era abogado y maestro. Había estudiado medicina básicamente en la escuela. Esto le daría el conocimiento anatómico que los médicos forenses mencionaron. Druid tenía historial de inestabilidad mental. Su familia lo describió como mentalmente perturbado en los meses anteriores a su muerte. Su cuerpo fue encontrado en el río Támesis con piedras en los bolsillos, indicando suicidio deliberado. Algunos interpretan esto como culpa por los asesinatos. La evidencia en contra. No hay absolutamente ninguna evidencia física que vincule a Druid con alguna víctima o escena del crimen. Druid vivía en Blackheath, a varios kilómetros de Whitechapel. Trabajaba como maestro durante el día. ¿Cuándo habría tenido tiempo para acechar Whitechapel y cometer los asesinatos? Su familia lo describió como mentalmente inestable, pero no violento. La inestabilidad mental no equivale automáticamente a psicopatía violenta. El timín del suicidio podría ser simplemente coincidencia. Druid había perdido su trabajo como maestro pocas semanas antes de su muerte. Esto solo podría explicar su suicidio sin necesidad de invocar culpa por asesinatos. McNaughton nunca investigó personalmente el caso en 1888. Se unió a Scotland Yard en 1889, después de los asesinatos. Su memorándum se basaba en información de segunda mano. Probabilidad, 20%. Druid es un sospechoso débil. La teoría se basa principalmente en timín coincidente y especulación post-mortem. Teoría 3. Francis Tumbletti, el fugitivo estadounidense. La evidencia a favor. Tumbletti era un médico charlatán que vendía remedios falsos. Tenía conocimiento anatómico básico y acceso a instrumentos médicos. Estaba en Londres durante todos los asesinatos. Los registros confirman su presencia en Whitechapel durante el otoño de 1888. Fue arrestado en noviembre de 1888 por actos indecentes, homosexualidad. Después de pagar fianza, huyó a Estados Unidos inmediatamente. Scotland Yard envió oficiales a Nueva York específicamente para investigarlo. Esto indica que lo consideraban un sospechoso serio, no simplemente un criminal menor. Tumbletti tenía antecedentes de misoginia extrema. Supuestamente coleccionaba úteros preservados en frascos, según testimonios de personas que visitaron su residencia. Los asesinatos cesaron después de que Tumbletti dejó Londres. No hubo más ataques similares en Whitechapel después de su partida. La evidencia en contra. Tumbletti tenía 56 años en 1888. Los perfiles psicológicos sugieren que Jack the Ripper era más joven, probablemente entre 20 y 35. Era estadounidense con acento notable. Múltiples testigos reportaron ver a un hombre con acento local británico cerca de las víctimas. Nadie mencionó un acento estadounidense. Tumbletti era muy reconocible. Medía más de 1,90 m, era corpulento y vestía ropa llamativa. ¿Cómo alguien tan conspicuo pasó desapercibido en Whitechapel durante los asesinatos? Después de llegar a Estados Unidos, no hubo asesinatos similares. Si Tumbletti era un asesino serial compulsivo, ¿por qué se detuvo completamente? Los úteros en frascos nunca fueron verificados. Esta historia proviene de un solo testimonio no confirmado de alguien que supuestamente visitó la habitación de Tumbletti años antes. Probabilidad, 15%. Tumbletti es interesante porque Scotland Yard claramente lo consideraba sospechoso. Pero la evidencia concreta es inexistente. Las teorías descartadas, conspiración y realeza. Algunas teorías sobre Jack the Ripper han capturado la imaginación popular pero son completamente desacreditadas por evidencia histórica. La teoría del príncipe Albert Victor. Esta teoría, popularizada en los años 70, sugiere que el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, era Jack the Ripper. Supuestamente, la familia real encubrió los crímenes para proteger la monarquía. ¿Por qué es falsa? Los registros oficiales del príncipe Albert Victor demuestran que estaba en Escocia durante varios de los asesinatos. Hay documentación completa de su ubicación, cartas, registros de eventos públicos, fotografías fechadas. No hay absolutamente ninguna evidencia que lo vincule con Whitechapel o las víctimas. La teoría fue inventada por un autor que admitió posteriormente haber fabricado evidencia. La teoría del médico real. Variación de la anterior, sugiere que el médico personal de la familia real, Sir William Gould, cometió los asesinatos por órdenes de la corona para encubrir un escándalo. ¿Por qué es falsa? Sir William Gould tenía 71 años y había sufrido un derrame cerebral en 1887. Estaba parcialmente paralizado.
físicamente incapaz de cometer los asesinatos. Los registros médicos confirman su condición debilitada durante 1888. No hay evidencia documental de ningún escándalo real que requiriera encubrimiento violento. Estas teorías persisten porque son dramáticas, no porque tengan base en realidad. El twist: ¿por qué Scotland Yard realmente cerró el caso? Aquí está la pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente. Scotland Yard tenía recursos. Tenían presión política máxima. El caso era internacional. Y aún así, lo abandonaron en solo 4 años. ¿Por qué? Revisando los archivos históricos, emerge un patrón perturbador. El problema de la clase social. Las 5 víctimas canónicas eran prostitutas pobres de Whitechapel. En la sociedad victoriana del siglo XIX, estas mujeres eran consideradas prescindibles por las clases altas. Los periódicos de la época lo declararon abiertamente. Un editorial del Times de Londres escribió: «Estas desafortunadas mujeres eligieron vidas de vicio y degradación. Su destino, aunque trágico, era predecible». Scotland Yard asignó oficiales al caso porque la prensa creó escándalo. Pero internamente, muchos oficiales superiores no consideraban el caso prioritario. Cuando la atención de los medios disminuyó en 1889, también lo hizo el compromiso de Scotland Yard. El problema político. El caso Jack the Ripper exponía problemas sistemáticos que el gobierno británico prefería ignorar. Pobreza extrema en Londres, prostitución masiva por necesidad económica, falta de servicios sociales, incompetencia policial. Resolver el caso no eliminaría estos problemas. Pero mantener el caso abierto mantenía estos problemas en las noticias constantemente. Cerrar el caso como irresuelto permitió que la conversación pública se moviera a otros temas. El problema institucional. Scotland Yard cometió errores fundamentales en la investigación. Destruyeron evidencia. Contaminaron escenas del crimen. Siguieron teorías basadas en prejuicio en lugar de evidencia. Si eventualmente capturaban al asesino y el caso iba a juicio, estos errores se volverían públicos. Los abogados defensores los usarían para argumentar incompetencia policial. Es posible que Scotland Yard prefiriera un caso irresuelto a un caso que exponía sus propias fallas sistemáticas. En 1988, casi exactamente 100 años después de los asesinatos, Scotland Yard abrió sus archivos del caso Jack the Ripper al público. Los historiadores esperaban encontrar documentación completa de la investigación. En cambio, descubrieron que grandes secciones de los archivos habían desaparecido. Específicamente, reportes de múltiples escenas del crimen están ausentes, declaraciones de testigos mencionadas en otros documentos no existen, los archivos personales de varios oficiales superiores fueron destruidos, correspondencia entre Scotland Yard y el Ministerio del Interior sobre el caso está incompleta. ¿Por qué tantos documentos desaparecieron? La explicación oficial: los archivos fueron destruidos accidentalmente durante bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero archivos de otros casos del mismo periodo sobrevivieron intactos. Solo los archivos de Jack the Ripper tienen estos gaps masivos. Algunos historiadores creen que la destrucción fue deliberada. La teoría del encubrimiento. Aquí está la teoría más controvertida, pero también la más explicativa. Scotland Yard sabía o sospechaba fuertemente quién era Jack the Ripper. Pero el sospechoso era alguien que no podían arrestar por razones políticas, sociales o institucionales. Quizás era alguien de clase alta. Quizás tenía conexiones políticas. Quizás arrestarlo expondría escándalos más grandes. Entonces tomaron una decisión. Era más fácil dejar el caso irresuelto que enfrentar las consecuencias de resolverlo. Esta teoría explicaría por qué el caso fue cerrado tan rápidamente a pesar de presión pública, porque las notas de Swanson sugieren que tenían un sospechoso identificado pero nunca actuaron, porque tantos documentos desaparecieron de los archivos, porque múltiples oficiales superiores escribieron memorándums contradictorios sobre sospechosos después de retirarse. No hay evidencia definitiva de esta teoría. Pero la ausencia de evidencia en un caso tan documentado es, en sí misma, sospechosa. El análisis moderno. ¿Qué dicen los expertos hoy? En 2023, un equipo de criminólogos de la Universidad de Oxford realizó un análisis exhaustivo del caso usando métodos modernos de perfilamiento y análisis forense retrospectivo. Sus conclusiones. Conclusión 1. Asesino local. El asesino definitivamente vivía o trabajaba en Whitechapel. El nivel de conocimiento del área, los timines específicos para evitar patrullas, y la capacidad de desaparecer rápidamente después de cada asesinato requieren familiaridad íntima con el distrito.
Conclusión 2. No necesariamente entrenamiento médico. El conocimiento anatómico que los médicos victorianos atribuyeron al asesino podría ser simplemente experiencia práctica de un carnicero, trabajador de matadero o cazador. Los cortes, vistos con ojos modernos, no son particularmente precisos o quirúrgicos. Son violentos y exploratorios. Conclusión 3. Psicópata organizado. El asesino era inteligente, planificaba con anticipación y tenía control sobre sus impulsos, elegía cuándo y dónde atacar, no actuaba impulsivamente. Este tipo de asesino típicamente no se detiene voluntariamente. Debe haber habido una razón externa para el cese de los crímenes. Conclusión 4. Probablemente murió o fue institucionalizado. La explicación más probable para el cese abrupto de los asesinatos: el asesino murió, fue encarcelado por otro crimen, o fue institucionalizado en un asilo mental. Esto hace que 3 sospechosos sean más plausibles que otros. Druid, suicidió en diciembre 1888, Kosminski, institucionalizado en febrero 1891, Tumbletti, dejó el país en noviembre 1888. Pero sin evidencia física definitiva, la identificación exacta permanece imposible. Después de analizar toda la evidencia disponible, hay que aceptar una verdad incómoda. Probablemente nunca sabremos con certeza absoluta quién fue Jack the Ripper. El análisis de ADN de Kosminski es interesante pero no concluyente. Las teorías sobre Druid y Tumbletti son plausibles pero especulativas. Los archivos destruidos de Scotland Yard significan que evidencia crucial se perdió para siempre. Y lo más importante, 137 años de contaminación, reinterpretación y teorización han hecho casi imposible separar hecho de ficción. Cada nueva generación proyecta sus propios miedos y obsesiones en el caso. En la era victoriana, Jack era un aristócrata degenerado. En los años 60, era un conspirador real. En los 2000, es un inmigrante identificado por ADN. La verdad es probablemente más simple y menos dramática. Jack the Ripper era un hombre perturbado que vivía en Whitechapel. Mató 5 mujeres en un periodo de 3 meses. Y luego, por alguna razón, muerte, institucionalización o cambio de ubicación, los asesinatos cesaron. Scotland Yard no lo capturó porque la investigación criminal de 1888 era primitiva, porque cometieron errores fundamentales, y posiblemente porque razones políticas o sociales hicieron que cerrar el caso fuera más conveniente que resolverlo. No hay conspiración masiva. No hay realeza involucrada. No hay gran misterio sobrenatural. Solo incompetencia institucional, prejuicio social, y el paso del tiempo borrando evidencia que pudo haber resuelto el caso si hubiera sido preservada y analizada correctamente. Esa es la verdad que nadie quiere aceptar. Porque es mucho menos satisfactoria que las teorías elaboradas y dramáticas que han definido el caso durante más de un siglo. 137 años después de los asesinatos, el caso Jack the Ripper permanece oficialmente irresuelto. Scotland Yard mantiene un archivo del caso, pero no hay investigación activa. No hay oficiales asignados. No hay nuevas líneas de investigación. El caso está cerrado en todo excepto en el nombre. Pero fuera de las instituciones oficiales, la investigación continúa. Las nuevas tecnologías, ¿pueden resolver el caso? En las últimas 2 décadas, avances en tecnología forense han reabierto posibilidades que no existían en 1888. ADN de próxima generación. El análisis de ADN de 2019 sobre Aaron Kosminski usó ADN mitocondrial. Pero la tecnología ha avanzado significativamente desde entonces. El ADN nuclear puede ser extraído ahora de muestras extremadamente degradadas. Técnicas de secuenciación de nueva generación pueden identificar ADN incluso en objetos de más de 100 años. En 2023, científicos forenses del King's College London propusieron un proyecto ambicioso: reanalizar todas las piezas de evidencia física que sobreviven del caso usando tecnología de 2025. Esto incluiría el chal de Catherine Eddowes, en manos privadas, cartas supuestamente de Jack the Ripper, en archivos de Scotland Yard, objetos personales de las víctimas preservados en museos, registros médicos con muestras de tejido. El proyecto fue rechazado por Scotland Yard. La razón oficial: el caso está cerrado y no justifica uso de recursos limitados. La razón no oficial, según fuentes internas: miedo de que análisis moderno exponga aún más errores de la investigación original de 1888. Genealogía genética. La misma técnica usada para capturar al Golden State Killer en Estados Unidos en 2018 podría aplicarse a Jack the Ripper. Funciona así.
Extraer ADN de evidencia histórica, crear perfil genético, subir el perfil a bases de datos genealógicas públicas, buscar parientes genéticos lejanos, construir árbol genealógico hacia atrás hasta identificar sospechoso. Esta técnica tiene potencial para identificar a Jack the Ripper. Definitivamente sí. Existe evidencia con su ADN preservado, tiene descendientes vivos que han enviado su ADN a bases de datos públicas. El problema, las bases de datos genealógicas más grandes, 23andMe, Ancestry.com, tienen principalmente usuarios estadounidenses. La cobertura de linajes británicos del siglo XIX es limitada. Aún así, varios investigadores privados están intentando este enfoque. Hasta ahora, sin resultados publicados. Análisis forense digital de documentos. En 2022, expertos en análisis de caligrafía digital de la Universidad de Oxford aplicaron inteligencia artificial a las cartas de Jack the Ripper. Alimentaron software de reconocimiento de escritura con las 3 cartas consideradas posiblemente genuinas: muestras de escritura de Aaron Kosminski, cartas personales preservadas, muestras de escritura de Montague Druid, muestras de escritura de otros sospechosos. El objetivo, determinar si algún sospechoso escribió las cartas. Resultado, el software determinó con confianza del 82% que las 3 cartas de Jack the Ripper fueron escritas por personas diferentes. Conclusión, al menos 2 de las 3 cartas eran falsificaciones. Posiblemente las 3. Esto sugiere que Jack the Ripper probablemente nunca escribió a la policía o a los periódicos. El elemento más famoso del caso, las cartas firmadas Jack the Ripper, podría ser completamente fabricado. Teorías modernas, lo que dicen los expertos en 2025. Teoría del consenso académico. La mayoría de historiadores y criminólogos serios en 2025 están de acuerdo en varios puntos. Jack the Ripper fue un solo individuo, no múltiples asesinos, era residente de Whitechapel o trabajaba allí regularmente, probablemente era de clase trabajadora, no tenía entrenamiento médico formal, murió, fue institucionalizado, o dejó el área después de noviembre de 1888. Scotland Yard no tenía evidencia suficiente para arrestar a nadie. El caso permanece irresuelto no por conspiración, sino por incompetencia investigativa y limitaciones tecnológicas de la época. Teoría minoritaria persistente. Un grupo pequeño pero vocal de investigadores mantiene que Scotland Yard sabía o sospechaba fuertemente la identidad del asesino, pero no podía o no quería actuar. Evidencia citada. Las notas de Swanson sobre Kosminski, el memorándum de McNaughton nombrando sospechosos específicos, la destrucción sistemática de archivos, el cierre apresurado del caso. Contraargumento, esta teoría da demasiado crédito a Scotland Yard. Asume competencia y coordinación que claramente no existían. En 2025, Jack the Ripper es una industria multimillonaria. Libros, más de 300 libros publicados sobre el caso. Nuevos libros aparecen cada año proponiendo nuevas teorías o evidencia definitiva. Películas y series, más de 50 películas y series de televisión. Desde adaptaciones históricas serias hasta horror ficción usando el nombre. Videojuegos, múltiples juegos donde puedes resolver el misterio o incluso jugar como el asesino. Tours turísticos. Las Jack the Ripper Walking Tours en Londres generan aproximadamente 5 millones de libras anuales. Museos. El Jack the Ripper Museum en Londres atrae más de 100.000 visitantes anuales. Todo esto construido sobre los asesinatos de 5 mujeres pobres que murieron terriblemente. En 2023, descendientes de las víctimas publicaron una declaración conjunta pidiendo que las investigaciones cesen. Su argumento: nuestras ancestros han sido explotadas durante 135 años. Sus muertes violentas se han convertido en entretenimiento. Sus vidas de dificultad son ignoradas mientras el mundo obsesiona sobre su asesino. Ya es suficiente. Si el caso alguna vez se resuelve, no cambiará nada para ellas. Seguirán muertas. Seguirán siendo recordadas solo como víctimas. Pedimos que finalmente se les permita descansar en paz. Otros argumentan lo contrario. Resolver el caso honraría su memoria al finalmente darles justicia. El debate continúa sin resolución. Después de analizar décadas de investigación, evidencia y teorías, quedan preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Quién era Jack the Ripper? Probablemente un residente local de Whitechapel de clase trabajadora con algún tipo de enfermedad mental. Más allá de eso, cualquier identificación específica es especulación. ¿Por qué atacó a estas mujeres específicas? Eran víctimas de oportunidad, vulnerables, solas, dispuestas a ir a lugares aislados con extraños por dinero. El asesino no las conocía personalmente.
Eran objetos para su compulsión. ¿Por qué los asesinatos cesaron? La explicación más probable: el asesino murió, fue institucionalizado por problemas mentales no relacionados, o dejó el área. La explicación menos probable pero posible: fue identificado por Scotland Yard pero no arrestado por razones políticas. ¿Scotland Yard encubrió algo? Probablemente no un encubrimiento deliberado de la identidad del asesino. Más probablemente, encubrieron su propia incompetencia destruyendo o perdiendo documentos embarazosos. ¿El análisis de ADN resolvió el caso? No. El análisis de Kosminski en 2019 es evidencia interesante pero no concluyente. La contaminación del chal, el uso de ADN mitocondrial en lugar de nuclear, y la falta de replicación independiente significan que no podemos considerar el caso definitivamente resuelto. Jack the Ripper mató a 5 mujeres en 3 meses en 1888. 137 años después, seguimos obsesionados con su identidad. Pero esa obsesión revela algo incómodo sobre nosotros. Nos fascina el asesino. Olvidamos a las víctimas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strayed, Catherine Edoves y Mary Jane Kelly no son recordadas como personas. Son recordadas como víctimas de Jack the Ripper. Sus vidas difíciles, sus luchas contra la pobreza y el alcoholismo, sus familias que las abandonaron, el sistema social que las falló, todo esto es ignorado. En cambio, especulamos interminablemente sobre si el asesino era un médico o un carnicero, un aristócrata o un inmigrante, un genio o un loco. Convertimos su caso en entretenimiento, en tours turísticos, en películas de terror, en videojuegos. Y mientras tanto, el verdadero crimen, el sistema social que creó las condiciones donde 5 mujeres desesperadas estaban tan vulnerables que pudieron ser asesinadas sin que nadie realmente las protegiera, ese crimen es ignorado. Porque es más fácil obsesionarse con un misterio que enfrentar injusticia sistemática. Es más entretenido especular sobre la identidad de un asesino que reconocer que la sociedad victoriana consideraba a estas mujeres desechables. Y es más cómodo mantener el caso irresuelto que admitir que Scotland Yard falló fundamentalmente en su deber de proteger a los ciudadanos más vulnerables. Jack the Ripper nunca fue capturado. Pero en cierto sentido, no importa. Porque el verdadero horror del caso no es que un hombre mató a 5 mujeres. Es que una sociedad entera permitió que sucediera. Y luego convirtió esas muertes en una historia que ha sido contada durante 137 años, siempre enfocándose en el villano fascinante y nunca en las víctimas olvidadas. Ese es el verdadero misterio que deberíamos estar resolviendo. No, ¿quién era Jack the Ripper? Sino, ¿por qué nunca aprendimos la lección correcta de este caso? Y la respuesta a esa pregunta es más perturbadora que cualquier identidad que podamos darle al asesino. Porque la respuesta es, todavía no hemos aprendido. Todavía obsesionamos sobre asesinos seriales. Todavía olvidamos a las víctimas. Todavía permitimos que mujeres vulnerables vivan en condiciones desesperadas. Y todavía, cuando son asesinadas, preguntamos quién fue el asesino, en lugar de ¿por qué la sociedad las falló? Jack the Ripper sigue sin ser capturado. Pero el verdadero crimen nunca fue solo él. Fue nosotros. Y ese crimen continúa.